Bueno, nos queda analizar el último punto en el que dividíamos la teoría, que es la inducción magnética, perdón, magnética, que se resume bastante bien en la ley de Faraday, o básicamente matemáticamente bien expresada por la ley de Faraday. Bueno, igual que se había visto que las corrientes eléctricas generaban campo magnético, era bastante directo que muchos científicos de la época, estamos hablando del siglo XIX, pensaran que un campo magnético podía generar una corriente eléctrica, un campo eléctrico que generara una corriente eléctrica. Efectivamente, tras diversas experiencias de Faraday y otra gente, se dieron cuenta de que realmente lo que influía para crear un campo eléctrico asociado a un campo magnético era que el campo magnético variase. Así que para poder expresar esa variación, lo primero que se introdujo fue el concepto de flujo de campo magnético, que se representa phi sub B, de una forma muy similar a la que en el campo eléctrico teníamos el flujo para aplicar la ley de Gauss, y efectivamente este flujo magnético se define como la integral sobre una superficie del producto escalar del campo magnético por el área, el vector diferencial de área que representa a esa superficie. Es un concepto completamente análogo al que teníamos para el campo eléctrico, es decir, podríamos decir que dada una superficie, la que sea, lo que me está determinando este flujo, podríamos decir que es la cantidad de vectores, en este caso de campo B, o la cantidad de flujo de campo vectorial que atraviesa esa superficie. ¿De acuerdo? Dibujado de una manera tal que así. Me diría cuántos vectores de campo están atravesando la superficie que hemos definido. Es un producto escalar, pues pasa exactamente igual que con el caso de Faraday. Si nosotros la superficie que tenemos forma su vector de área, que ya sabéis que es perpendicular a dicha superficie, forma un ángulo, el que sea, con el campo magnético o con el campo vectorial que sea, aunque digo campo magnético porque es lo que estamos tratando aquí, un ángulo teta, el flujo vendrá expresado por el producto del módulo de un vector, que sería el vector de área, por el módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman, como una manera de medir, vamos a decir, la sección eficaz de superficie que ve el vector. Es el ejemplo de la ventana, que si estamos de frente a una ventana vemos perfectamente lo que hay fuera, y según vamos abriendo ángulo, nos vamos desplazando respecto a la ventana, cada vez vemos menos, hasta que en el caso límite en que nos hemos movido un ángulo de 90 grados, no vemos nada a través de la ventana porque estamos paralelos a la ventana, completamente análogo a la ley de Gauss. Así que esta integral que tenemos aquí es un producto escalar, así que será la integral sobre la superficie de B por el diferencial de área por el coseno del ángulo que forman. Y de nuevo hacer esta integral será más fácil o más difícil dependiendo de que el módulo del campo vectorial, el módulo del campo magnético, sea constante o no en la superficie, el ángulo que forman los dos vectores también sea constante o no, y el vector que representa la superficie cambie o no cambie, lo cual provocaría también que pueda cambiar el ángulo que forma con el otro vector. Cuando todo es constante, la integral será relativamente sencilla de hacer. Y a partir de aquí, ¿qué nos dice la ley de Faraday? Pues la ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz inducida es igual simplemente a la variación de ese flujo magnético en el tiempo. Pero ahora tenemos que entender bien qué significa esta expresión tan pequeñita, pero que tiene mucha información dentro. Bueno, la variación del flujo magnético va a ser nuestra manera, vamos a decir, de tener en cuenta cómo cambia el campo magnético en el tiempo, aunque lo hagamos a través de este concepto que es el flujo.
¿Qué representa este signo menos? Bueno, este signo menos representa matemáticamente lo que se conoce como ley de Lenz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el comportamiento de la naturaleza es tal que se opone al campo magnético, al cambio en el flujo de campo magnético en la superficie que nos está importando. Es decir, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a cambiar en una espira de corriente, en lo que a veces llamamos un loop de corriente, ¿vale? Empiezo a cambiar el campo magnético que lo atraviesa, ya sea porque tengo un campo magnético que empieza a crecer o a decrecer, o porque al principio no tengo campo magnético y de repente empiezo a hacer de alguna manera que campo magnético atraviese esa superficie. ¿Cómo va a reaccionar el loop de corriente? Pues efectivamente se va a inducir un campo eléctrico que va a provocar una intensidad de corriente en este loop, en esta espira cerrada que tenemos aquí. ¿Cómo va a circular esa corriente? Pues bueno, circulará de tal manera que el campo creado por esa corriente eléctrica, según hemos estudiado en los anteriores temas, se oponga al cambio de campo magnético que yo estoy introduciendo en la superficie. Es decir, si yo estoy haciendo que cada vez haya más campo magnético atravesando la espira de abajo a arriba, esta espira creará un campo magnético que se oponga a mi cambio, es decir, que vaya en la otra dirección al campo que yo estoy creando, intentando que la suma de ambos campos sea cero, si empezaba desde cero, o oponiéndose al cambio, oponiéndose a que este campo magnético crezca con uno opuesto, ¿de acuerdo? Así que por la regla de la mano derecha, si yo estoy dibujando los vectores rojos como el campo que yo estoy introduciendo en el problema, y cada vez meto más vectores rojos, estoy subiendo la cantidad de campo que atraviesa la espira en dirección de izquierda a derecha, la espira contestará creando un campo magnético hacia abajo, en la dirección de los vectores verdes. Según la regla de la mano derecha, ¿en qué dirección debe circular la corriente para crear campo como hacia abajo? Intentando ver este dibujo tridimensional, pues por la regla de la mano derecha, tenéis que intentar hacerlo, la corriente debería circular en esta dirección para, tal como estoy haciendo yo el dibujo, intentando hacer el dibujo tridimensional, mi dedo pulgar apunte en la dirección de los vectores verdes. Esto se conoce como ley de Lenz, esta idea de que la naturaleza, cuando cambia el campo magnético y por lo tanto cambia el flujo magnético, crea campo oponiéndose a ese cambio. Ley de Lenz, ¿vale? Y por último, ¿qué es este término epsilon mayúscula? Lo que he llamado fuerza electromotriz inducida, cuyas siglas a veces se ponen como FEM, fuerza electromotriz inducida. Bueno, estos son voltios, ¿vale? Es una diferencia de potencial que se está creando en el loop, ¿vale? En la espira de corriente o donde sea que lo estoy creando. Pero para que exista esta diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Para que exista esta diferencia de potencial, tiene que existir un campo eléctrico. Yo estoy creando un campo eléctrico. Luego, lo que me está diciendo es que si yo tengo un trozo de cable cerrado que está definiendo una superficie en la que está cambiando el campo magnético de alguna manera, parecido a lo que he hecho en el dibujo de arriba, esto de alguna manera se está haciendo cada vez más grande y el campo magnético cambia, la espira va a generar una intensidad de corriente creando un campo magnético en dirección contraria como para oponerse a ese cambio. Luego la intensidad de corriente en este caso va hacia la derecha. Para generarse esa intensidad de corriente necesitamos que haya una diferencia de potencial en esa espira, que es la fuerza electromotriz inducida que tenemos arriba. Y asimismo esto implica que si hay una fuerza electromotriz inducida, existe un campo eléctrico que está en ese loop provocando esa intensidad de corriente, provocando que los electrones se muevan, creando la intensidad de corriente, la corriente eléctrica que yo necesito. Luego habrá un campo eléctrico que va siguiendo el loop, tal que así, por ejemplo, ¿vale? Que va siguiendo el loop. Todo a lo largo de la espira de corriente.